Nos han estado pidiendo que transmitamos, más adelante vamos a empezar a transmitir vía internet, pero ahorita por lo pronto vamos a estar grabando. Nos están pidiendo de otras partes, de Estados Unidos y de otros lugares, que quieren vernos a través de la red. Así es de que creemos que Dios nos va a dar todos los recursos, pero también nos va a dar todos los elementos para poder llegar a otros lugares donde es difícil o donde no está la visión que tenemos. Ahí también, a través de las redes, la visión de Dios va a llegar a sus corazones. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, a partir del verso 4, dice la palabra del Señor: mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene, y si quieres subrayar esa palabra, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escuche bien, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Muchas gracias. Puede tomar su lugar. El grupo también puede tomar su lugar y los niños con orden pueden pasar a sus respectivas clases. Hemos estado viendo lo que es la teocracia y ya lo hemos definido en otros momentos. La teocracia tiene que ver con el gobierno de Dios, cómo Dios quiere gobernar a través de sus autoridades delegadas. Dios siempre usará hombres y mujeres llenos de su espíritu para poder cumplir con el plan, para poder cumplir con el propósito que Él ya tiene para nuestras vidas. Cuando hablamos de la teocracia, estamos hablando de dos partes, de dos raíces, donde teos significa Dios y donde kratos significa gobierno. Y estamos hablando de que el Señor quiere implantar su gobierno en nuestras vidas. La semana pasada veíamos sobre que Él quiere establecer su reino y entonábamos un canto maravilloso que dice: establece tu reino en nuestras vidas. Pero óigame, para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, debemos de estar dispuestos. Dice que a la verdad Él siempre está dispuesto. Los que no estamos dispuestos somos nosotros. Ahora, yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí están dispuestos a que el gobierno de Dios se establezca en sus vidas? A que el administrador de la iglesia sea el que lo guíe a derecha o a izquierda y que deje usted de tomar decisiones
que lo único que le van a hacer es perder el rumbo de su vida, es no encontrarle sentido, es no encontrarle propósito a la vida. Por eso es que el día de hoy estaremos viendo el tema: el Espíritu Santo es el administrador de la iglesia. ¿Cuántos se gozaron con la adoración? Óigame, la verdad es que cuando Él administra, Él toca, Él liberta, Él es el que sana nuestras vidas, Él es el que nos da ánimo y anhelo para seguir adelante, Él es el que quita toda barrera, Él es el que aclara lo que no está muy claro, Él es el que quita todo impedimento en nuestra vida. Y es así, amado hermano, que cuando el administrador de la iglesia empieza a trabajar en nuestras vidas, no hay necesidad de hacer tantas cosas, simplemente de abrir el corazón para que Él se mueva y para que Él toque nuestras vidas, para que Él llene nuestra copa y que así sigamos trabajando para su gloria y para su honra. La persona de nuestro estudio del día de hoy es el Espíritu Santo. Y si bien en muchos lugares no se le da lugar al Espíritu Santo, se hacen una serie de cosas, pero cuando el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, se mueve, entonces Él entra en su función, Él toma la autoridad y entonces Él se empieza a mover soberanamente. Y amado hermano, cuando Él se mueve, Él hace que las cosas se vean muy fáciles. Él hace que las cosas tomen sentido. Él hace que el cansado se fortalezca. Él hace que el que viene agobiado cobre ánimo. Él hace que el que no tiene fuerzas empiece a recobrar fuerzas para seguir caminando, para entender que fue diseñado con un propósito en la vida. El Espíritu Santo empieza a trabajar cuando hace función de administrador de la iglesia, empieza a trabajar en todas las áreas de nuestra vida. ¿En cuántas áreas el administrador de la iglesia quiere empezar a trabajar en tu vida? ¿Tú crees que hay áreas muy específicas donde el Espíritu quiere meter su mano, donde el Espíritu quiere reinar, donde el Espíritu quiere gobernar, donde el Espíritu quiere guiar? Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser moldeadas y necesitan ser sometidas bajo la guianza del Espíritu Santo. Levante la mano aquel que tenga áreas donde el Espíritu de Dios tiene o quiere ser el administrador de la iglesia y donde te quiere guiar correctamente. A ver, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que hay áreas en su vida donde el Espíritu de Dios quiere tomar el control y Él quiere gobernar sobre tu vida? Él es el creador juntamente con el Hijo, pero también con el Padre. Qué maravilloso es que podamos ver a cada uno trabajando en el área que le corresponde. Eso es lo que el administrador de la iglesia quiere. Así como el Padre, así como el Hijo y así como el Espíritu Santo tienen una función dentro de la tierra y dentro del gobierno teocrático, Él quiere que también tú encuentres el lugar donde has de funcionar, el lugar donde has de crecer, el lugar donde has de desarrollarte. El Espíritu Santo también colaboró para poder inspirar las Sagradas Escrituras y ahora ilumina nuestras mentes para poder comprender los planes y los diseños de nuestro Dios. Su venida al mundo era tan necesaria para nuestra salvación. Y cuando leímos la palabra dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no podría enviar al Espíritu para que complete su obra
para que trabaje en tu vida. Él te anhela, dice la Biblia, Él te anhela celosamente. Él quiere estar contigo, Él quiere estar ahí ayudándote, Él quiere minimizarte prácticamente todo en las complicaciones que tú te metes. La persona del Espíritu Santo también trabajó en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Aunque estamos en la dispensación y en el tiempo del Espíritu Santo, Él nunca ha dejado de trabajar. Cuando la palabra de Dios dice ahí en Génesis, hagamos al hombre, hagamos significa de que ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y ahí también estaba el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la función del Espíritu Santo? Dice que el Espíritu de Dios se movía donde había desorden. Dice que la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía y la tierra estaba en tinieblas. Y hubo la necesidad de que el Espíritu de Dios se moviera para ordenar lo que estaba en desorden. Probablemente el día de hoy tú te encuentres en alguna de estas tres condiciones. A lo mejor te encuentras vacío, a lo mejor te encuentras en tinieblas, o a lo mejor hay desorden en algunas áreas de tu vida que el Espíritu de Dios quiere administrar para que entonces tú seas la persona idónea, tú seas el elemento capaz para poder trabajar y funcionar para su reino. El Espíritu Santo en la creación, muchas de las obras de Dios se atribuyen a las tres personas de la Trinidad. En cuanto a la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reconocen o se reconocen en esta obra. Podemos ver, por ejemplo, al Espíritu de Dios en las siguientes manifestaciones. Número 1, fue activo en la creación del universo. Él siempre ha estado activo. La pregunta aquí es, ¿tú siempre has estado activo? Porque si no has estado activo, entonces el Espíritu no gobierna, el Espíritu no controla tu vida, el Espíritu no administra tu vida, tú has seguido administrando tu vida como tú quieres. Y déjame decirte que Él está muy interesado en poder venir y que tú seas una persona activa dentro de la obra de Dios, en que todo lo que Él te ha dado lo pongas a funcionar en su reino, para engrandecer su reino, para establecer el orden de Dios en esta tierra, para que la iglesia se haga visible a través de tu vida, ahí en tu trabajo, ahí en tu escuela, ahí donde tú te desarrollas. Ahí es donde se ve la realidad de la iglesia. No es nada más los días domingos cuando nos reunimos, sino ahí en el lugar donde tú te desarrollas. Ahí van a ver en tu vida un orden, ahí van a ver en tu vida una guianza, ahí van a ver en tu vida que consultas al Señor para tomar decisiones. Y así es como nosotros podemos venir y establecer su reino, para que otras personas conozcan y comprendan que en el orden de Dios hay bendición, que en el orden de Dios hay seguridad, que cuando el Espíritu de Dios administra nuestras vidas, nos guía a toda verdad, y entonces no cometeremos errores, no erraremos en el blanco. Él fue activo en la creación. Número 2, Él fue activo no nada más en la creación, sino también en la creación del hombre. Ahí cuando el Señor dice, hagamos al hombre, no habla ni manifiesta una sola persona, dice, hagamos al hombre. Quiere decir que el Espíritu de Dios también está en la creación del hombre. No nada más en la creación de la tierra, o en la creación de la galaxia o de este mundo,
sino Él también estuvo ahí en la creación del hombre. Número 3, Él también estuvo activo en la preservación de la naturaleza. Y ahora dentro del gobierno teocrático es el administrador de la iglesia, es el que da los dones, pero también es el que revela, el que ilumina lo que el Espíritu quiere para su iglesia. Dentro del gobierno teocrático hay un punto que se le llama punto de revelación, donde se une la parte divina con la parte humana. Ahí es donde entra en función la tercera persona de la Trinidad como administrador de la iglesia, y Él, a través de la revelación de la palabra, a través de lo que Él ha repartido a los hombres según su capacidad, los dones del Espíritu, viene y dota, capacita a su iglesia para que haya un buen funcionamiento, para que la iglesia se pare en el nombre de Jesucristo y empiece a dar testimonio de sus grandezas, empiece a dar testimonio de lo que Él es capaz de hacer. ¿Usted se ha preguntado si le diera lugar al Espíritu de Dios, verdad que su vida sería otra? Tan solo si usted permitiera que el administrador de la iglesia, que es el Espíritu Santo, se moviera en su vida, óigame, se diera menos de topes. Sin embargo, Él respeta nuestras decisiones. Él quiere que voluntariamente nosotros le cedamos el control para que Él nos guíe correctamente. Por eso es que dice, cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda verdad. Él iluminará tu camino. Él te va a dar el rumbo que tú necesitas. Él te dará la dirección correcta, no la que tú piensas, no la que tú crees, sino la que Él ha establecido. Y hermano, si invitamos al Espíritu de Dios a todas nuestras actividades, a nuestra vida, entonces Él se moverá soberanamente, porque Él trabaja mejor que nosotros. Invita al Espíritu Santo a tu casa. Invita a que se mueva, no nada más, sí, pues yo tengo al Espíritu, pero no lo dejas operar. El Espíritu se entristece, el Espíritu se contrista, porque tú sigues gobernando, porque no hay un establecimiento del reino en tu vida. Él trabaja mejor que nosotros. En nuestras células, cuando el Espíritu de Dios se mueve, óigame, qué glorioso es dejar que Él nos guíe. Porque Él nos va a guiar correctamente. Él no va a estar al tin marín, pues aquí dicen que en la vida hay 4 caminos, pues ¿cuál de los 4 será el mejor? Él te guiará a toda verdad, porque la Biblia dice que solamente hay un camino, una única verdad y una única vida. No hay ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 caminos, solamente hay uno. Cristo prometió que el Espíritu Santo sería nuestro maestro. Óigame, cuando el Espíritu de Dios nos quiere enseñar algo, lo enseña y lo enseña muy bien. Él es nuestro maestro. Él es el que viene y nos satura, nos llena, y entonces aquel Espíritu que inspiró en su momento en el Antiguo Testamento a los profetas, sucedían cosas maravillosas, sucedían cosas gloriosas. Cuando el Espíritu se posaba sobre los profetas, había maravillas. Dejemos que el Espíritu de Dios esté en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Cuando nosotros entendamos estas 3 palabras, en nosotros, Él habita permanentemente en nosotros, Él gobierna.
con nosotros como congregación. Ahorita que le estábamos adorando, que le cedíamos a Él todo el control, dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí también hay libertad, hay sanidad, hay liberación, pero sobre todo se manifiesta el poder de Dios. La verdad es que cuando está uno en la adoración, uno no quisiera que terminara ese momento, porque es un momento tan glorioso, porque es un momento tan sublime, porque es un momento donde Él toma el control absoluto, donde empieza a llenar nuestras vidas, donde cuando venía gente con cargas, sus cargas desaparecen, porque Él sabe cómo tocar la vida nuestra, porque Él estuvo ahí cuando fuimos creados, diseñados. Él nos conoce, por eso es que dice que Él nos anhela celosamente. Él quiere gobernar, Él quiere reinar, Él quiere tomar el control de tu vida. Y no tan solamente inspiró a los profetas, sino también Él inspiró las sagradas escrituras también del Antiguo Testamento. Él instruyó al pueblo de Dios y sobre todo también dotó de dones especiales en aquel momento en el Antiguo Testamento, cuando se posaba sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, había una manifestación del poder de Dios maravillosa. ¿Se recuerda cuando la palabra habla de Sansón? Dice que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y entonces había una manifestación de poder. Por eso es que aprendas en su corazón que Él quiere estar en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Quiere una manifestación gloriosa. Yo creo que estamos viviendo tiempos gloriosos, pero también tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo tiempos donde si tenemos que tomar una determinación en nuestra vida, tenemos que consultar al Espíritu de Dios. No podemos pasarnos la vida experimentando a ver si las cosas nos resultan bien o a ver si la decisión que tomamos fue la correcta. Mejor clama al Espíritu y dile: Espíritu de Dios, guíame a toda verdad. Tú eres el maestro, ayúdame, enséñame cuál es el camino, cuál es el rumbo que debo de tomar. ¿Por qué no el día de hoy determinamos dejar de tomar nuestras propias decisiones para que Él empiece a poner en nosotros cuáles son las decisiones correctas? Fue el Espíritu de Dios quien dio líderes a Israel. Fue el Espíritu de Dios quien dio dones. Fue el Espíritu de Dios quien impartió de fortaleza. Fue el Espíritu de Dios quien habilitó, quien capacitó a hombres para inventar, para diseñar, para trabajar el oro, para trabajar la plata, para trabajar el bronce, piedras, madera y toda clase de labor. Dice que el Espíritu los capacitó, los dotó para poder reconstruir el templo, pero sobre todo también dotó y capacitó a los hombres para toda clase de trabajos. Y hermano, cuando te enseña el Espíritu es algo que te marca, porque Él es nuestro mayor maestro. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también es muy amplia y solamente nos hemos limitado a ver ciertas funciones del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos, hizo énfasis sobre la necesidad de que llegara el Espíritu Santo, porque también se le da otro nombre. Se le da el nombre de el Consolador. ¿Cuántos en nuestra vida hemos necesitado del consuelo de alguien? ¿Usted ha necesitado del consuelo de alguien?
¿Acá alguien ha necesitado del consuelo de alguien? ¿Por acá? ¿Verdad que sí? Pero óigame, dice que Él es el consolador. A veces alguien te da una palabra y sí te recobras ánimo, pero cuando el consolador viene a tu vida, hermano, eso te marca, eso te cambia la perspectiva, eso te cambia la visión, porque eso estamos hablando de algo glorioso, estamos hablando de algo sobrenatural, estamos hablando de que cuando tú tienes un encuentro real y dejas que tu vida sea guiada por el Espíritu Santo, hermano, de verdad se va a ver un cambio en tu vida. Yo no puedo creer a estas alturas en gente que dice que tiene encuentros con Dios, manifestaciones con Dios, y no hay un cambio en su vida. Sigue igual, no hay una transformación, no hay un envolvimiento en la obra de Dios, no se ponen los talentos ni las capacidades al servicio del Señor, no hay una verdadera transformación. Se habla de Dios, pero no hay un cambio. Cuando el Espíritu de Dios toca tu vida, no puedes seguir siendo el mismo, no puedes seguir haciendo las mismas cosas, no puedes seguir caminando de la misma forma. Cuando el Espíritu de Dios posee tu vida por completo, se ve un cambio radical en tu vida. Dejas de pensar como piensas, dejas de hablar como hablas, dejas de tener las actitudes que tienes, porque la obra del Espíritu Santo se está convirtiendo en algo real en tu vida. Ahora vamos a ver la persona del Espíritu Santo, pero en la nueva dispensación, quiere decir en el Nuevo Testamento. La presencia de Dios a través del Espíritu Santo ha estado en la tierra desde el momento de la creación. Al venir el Señor Jesús y mostrarnos al Padre y darnos a conocer el Evangelio del Reino, enseñó acerca de la necesidad de la presencia del Espíritu Santo en medio de los creyentes. Mira, el mover del Espíritu Santo no tiene que ver con algo que esté en desorden, porque tenemos un Dios de orden. ¿Sí, amén? A veces creemos que el mover del Espíritu Santo es temblar. No, el mover del Espíritu Santo va más allá. A veces creemos que el mover del Espíritu Santo es hacer ciertas cosas, y no es eso. El mover del Espíritu Santo es que Él te guía, es que Él te transforma, es que Él que cambia cada miembro de tu vida, cada miembro de tu cuerpo. El mover del Espíritu Santo es cuando se está haciendo su voluntad y no nuestra voluntad. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad. Como nos denominamos una iglesia bajo el mover del Espíritu, dejemos que Él realmente funcione como lo que es, como el consolador, como el maestro, pero sobre todo como el administrador de la iglesia. El mover del Espíritu Santo no es nada más gritar. El mover del Espíritu Santo no es que te rías. El mover del Espíritu Santo sobrepasa más allá de todo lo que hemos mencionado en este momento. El mover del Espíritu Santo capacita. El mover del Espíritu Santo trastorna toda nuestra vida. Hay un cambio total en nuestra vida. El Espíritu Santo, una de las funciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es que Él reparte los dones a cada quien como Él quiere, pero también Él capacita a los ministerios mayores. ¿Se recuerda usted en el libro de los Hechos, cuando estaban reunidos allá en el día de Pentecostés, estaban esperando el advenimiento del Espíritu Santo? ¿Cómo ellos ya tenían ganas de trabajar?
Y entonces viene el Señor y les dice: esperen la promesa, porque estaban en el aposento alto, porque había persecución, porque había adversidades. Pero entonces el maestro ya se había ido, por eso es que prometió enviar al Consolador, enviar al administrador de la iglesia. Y cuando los discípulos ya estaban ansiosos para poder ir a predicar la palabra, esperen la promesa. Y dice la Biblia: y recibiréis poder, y recibiréis capacitación, y recibiréis dirección, y recibiréis dinamita cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces sí, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Vemos como un Pedro, antes de la promesa, era un hombre ambiguo, era un hombre que no sabía lo que quería. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios empezó a administrar su vida, dice que cuando compartía se convertían 4,000 y se convertían 5,000. Por eso es importante que le demos lugar al administrador de la iglesia, que le demos lugar al Espíritu Santo de Dios. Hay un canto muy antiguo, no se entona aquí en esta congregación. Dice la palabra, o dice más bien ese canto, inspirado por la palabra, que cuando el Espíritu de Dios se mueve, dice: hay maravillas cuando se mueve. ¿Cuántos creen que hay maravillas cuando Él se mueve? Pero hay una parte de ese canto que me gusta mucho y dice: hay maravillas cuando se mueve. Muévete, oh Dios, en mí. Ahora quiero que no nada más haya maravillas allá. No quiero ser testigo ocular de las maravillas, de lo que tú puedes hacer o eres capaz de hacer con otros. Ahora, muévete, oh Dios, en mí. Muévete, oh Dios, en mí. ¿Tú quieres que de verdad el Espíritu de Dios se mueva en ti? Él te está anhelando celosamente. Él capacitó a los ministerios mayores. Él unge a los ministerios mayores. Así como Jesús es 100% hombre, recibió la unción y la llenura de Dios para realizar el trabajo encomendado en la iglesia neotestamentaria. El mismo Espíritu de Dios, quien unge a los siervos que son llamados por el Señor Jesús a un ministerio mayor, también quiere ungirnos a nosotros. En el Evangelio según San Lucas y en el libro de los Hechos, dice la palabra cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Escuche bien, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Cuando el Espíritu de Dios se mueve a través de tu vida, a través de los dones, tú vas a poder entonces ser un instrumento útil en sus manos. Tú vas a poder orar por la gente, tú vas a poder ordenarle al diablo que se sujete, porque es la voluntad de Dios que el diablo venga y esté debajo de nuestros pies. Su palabra dice que él ya está derrotado, pero muchas veces el creyente no lo cree. Muchas veces el creyente no lo cree, porque no hay una guianza, porque no hay un discernimiento. Por eso es que el diablo hace garras al creyente. Por eso es que el diablo está destruyendo las familias, está destruyendo nuestra juventud, está destruyendo a la niñez, porque muchas veces no se cree la capacidad que tiene el Espíritu de Dios para funcionar, para moverse, para transformar, para cambiar nuestro entorno. Número 2, el Espíritu revela sus planes a los ministerios mayores. Mire, si el Espíritu de Dios no está
en nuestros asuntos como iglesia, no tenemos nada que hacer en esta tierra. ¿Me está escuchando? Por eso es la importancia de que en todo lo que tú emprendas, deja que el Espíritu se mueva en tu célula. ¿Sabes qué? Eso te va a aminorar el trabajo, porque Él lo hace. Cuando Él trabaja muy bien. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios trabaja muy bien? Tú puedes ser un artífice, tú puedes ser muy bueno en el área donde tú te desarrollas, pero nunca sustituirás al Maestro de Maestros, al glorioso Espíritu de Dios. Él hace mejor las cosas que nosotros. Dice, es necesario, os conviene que yo me vaya. Así podrá venir el Consolador, así podrá venir el administrador, así podrá venir el que los va a guiar a toda verdad. Nos conviene. Nos conviene que el Espíritu de Dios nos guíe, porque nos va a ir mejor. ¿Quién quiere que le vaya mejor? Te conviene que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida. Pero ¿por qué no lo logramos entender? ¿Por qué seguimos empeñados en seguir gobernando nuestras vidas cuando la Biblia dice nos conviene que el Espíritu de Dios tome el control de nuestras vidas? El Espíritu Santo también controla el trabajo de sus siervos, del liderazgo de la iglesia. Los 5 ministerios mayores vienen a ser los canales humanos que han sido escogidos por el Señor Jesús para que realicen en su nombre la tarea que Él haría si estuviese con nosotros físicamente. Dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, y Él mismo constituyó, Él mismo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Dice, para el perfeccionamiento de los santos. El Espíritu Santo va a guiar a los ministerios mayores para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. Es decir, Él nos va a habilitar, Él nos va a capacitar. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar nuestra tarea correctamente. Pero a veces no nos gusta la corrección por parte de los ministerios mayores o por parte de las autoridades delegadas, como liderazgo, como ancianos de la iglesia, como supervisores de sector, como supervisores de zona. No nos gusta la corrección. Todos reaccionamos ante alguien que nos quiere corregir. Como que nos ponemos a la defensiva cuando alguien nos quiere corregir. Nuestra naturaleza nos impulsa a querer resistirnos, a venir y ser transformados, pero sobre todo dice que Él constituyó a estos 5 ministerios para el perfeccionamiento. No nos gusta que nos perfeccionen. Estamos tan acostumbrados a vivir ya de la manera en que lo hemos hecho por tanto tiempo, que nos cuesta trabajo que alguien más pueda añadir algo a nuestra vida. ¿Cuántos de los que están aquí dejaron pendientes sus estudios? Levante la mano. Levante la mano, a ver. ¿Sabe? Todavía hay programas para poder seguir estudiando. Nosotros los pastores tenemos que seguir capacitándonos. ¿Me escuchó? Yo podría decir, bueno, ¿para qué? No, yo necesito todavía perfeccionar muchas cosas.
Estamos estudiando todavía. Cada mes tenemos que ir a estudiar una licenciatura porque queremos seguir aprendiendo. Hay algo más que aprender. No se quede solamente con lo que tiene. No se conforme con lo que tiene solamente. ¿Puede seguir estudiando? No, es que ya tengo mente de teflón, no se me pega nada. Pídale al glorioso Espíritu de Dios que le dé capacidad de retención. Y entonces su visión cambiará, porque sus pensamientos cambiarán y será una persona totalmente diferente. ¿Me explico? Si se puede seguir capacitando, hágalo. Pero también dele lugar al Espíritu para que pueda meter su mano y transformarlo. Él hace un buen trabajo. Deje que los 5 ministerios mayores también sean usados para el perfeccionamiento de su vida, para el perfeccionamiento de sus capacidades, de sus talentos. ¿Quién no siente resistencia cuando se le da una orden? ¿Quién no siente resistencia? Le dicen, sí, cómo no, yo lo que usted diga. No, hermanos. Mire, cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestras vidas, vamos a ser lo suficientemente honestos y sensibles para decirle, Señor, aquí está mi vida, haz de ella lo que tú quieras. Porque a fin de cuentas le pertenecemos a Él. ¿No cree usted? Los 5 ministerios son los responsables de estar funcionando en forma adecuada para que cuando el Espíritu Santo desea hablar, guiar, revelar, pueda hacerlo a través de ellos. Es decir, los 5 ministerios mayores sobre las autoridades de la iglesia local. Cuando Dios llamó a nuestro fundador, Él le dio una visión clara. Y le estoy hablando de que esa visión fue recibida ya hace casi 30 años, o un poquito más de 30 años. Y esa visión sigue vigente, porque la visión de Dios no caduca. Lo que Él hace es, no quita esa visión, dice que Él añade más visión a la visión. Él nos dio una visión y la visión sigue vigente. Amén. La visión sigue vigente. Pero ¿qué tan envuelto estás tú en la visión? ¿Qué tan envuelto estás tú en la visión? ¿O eres un cristiano nominal, un número más de una iglesia, pero no colaboras, no funcionas, no te desarrollas, no ganas almas, no trabajas en la obra, no pones tus capacidades? El talento que Dios te dio lo fuiste y lo enterraste. Por eso están los 5 ministerios mayores dentro del gobierno autocrático, para que los 5 ministerios mayores sean administrados, guiados por el Espíritu Santo para el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Solamente voy a dar rápidamente algunas características de los ministerios mayores. Y uno de los ministerios mayores es el apóstol. En la misma forma que aconteció con el apóstol Pablo en el inicio de su ministerio, así acontece con todo aquel en su momento cuando recibe un llamado de Dios para el apostolado. Y el Señor es el que establece, Jesús es el que da los ministerios bajo la guianza del Espíritu Santo a un llamado al apostolado. Y es preparado, es capacitado por un consejo apostólico, pero también por el Espíritu de Dios. Y también tiene que haber una identificación con otros apóstoles, un reconocimiento público y ser enviado a trabajar en la obra de Dios. Aprender del apostolado en la práctica. Hay una labor evangelista y hay una organización, hay una supervisión de iglesias. Yo no sé si usted ha entendido la labor que el apóstol o los apóstoles tienen dentro de la cobertura. Tenemos ya más de 100 iglesias
tanto en México como en Estados Unidos. Y sabe, el trabajo cada vez aumenta más. Ahora con la partida de uno de nuestros compañeros, de uno de los apóstoles, el trabajo se incrementa porque él estaba supervisando alrededor de entre 13 y 15 iglesias, y entonces esas 15 iglesias se van a tener que repartir entre solamente 3 apóstoles más. Quiere decir que cada apóstol va a tener 5 iglesias más que supervisar. No es nada más el establecimiento de iglesias, sino la supervisión de las iglesias, la supervisión en lo doctrinal, en que esté funcionando todo adecuadamente dentro de una iglesia. Por eso es que la función del apóstol es sumamente importante, y no tan solamente el establecimiento de iglesias, sino también una labor evangelística. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que entender la razón por la que fuimos plantados en Querétaro, y fue para ganar almas para Cristo. No es para que estemos plácidos y reposantes cada domingo viniendo a recibir la palabra. También trabajamos entre semana, ganando al vecino, al amigo, al familiar. Y entonces, amado hermano, estamos cumpliendo con la labor evangelística, con la gran comisión que el Señor ha establecido en nuestra iglesia. Pero también hay una preparación de discípulos, hay una preparación de más ministerios dentro de la iglesia local. Somos una iglesia de líderes, donde Dios levanta a hombres y los saca del anonimato para poder venir y capacitarlos, para poderles dar un liderazgo local o darles un ministerio universal. De aquí van a salir más pastores, de aquí van a salir más evangelistas, de aquí van a salir más maestros. Por ahí a lo mejor hay 2 o 3 apóstoles sentados que ni siquiera saben. Pero hermano, necesitamos entender la labor a la cual el Señor Jesús nos ha llamado, y necesitamos entender lo que es el funcionamiento de un apóstol. El año pasado me ausenté mucho de la iglesia porque había muchos compromisos. Y a lo mejor algunos pensaban, ay, qué bonito es estarse paseando. Hermano, tenemos que entender la labor apostólica. La labor apostólica no es ir a lo que son los estados de la república y sacarse fotos, como todo mundo ahora el selfie, ¿verdad? Todo mundo, no, hermanos, es ir a supervisar la obra, es ir a supervisar el liderazgo, es establecer liderazgo, es añadir visión a la visión, es, amado hermano, el poder ampliar el panorama, es poder estar supervisando el trabajo que se está desarrollando de otros pastores en otras ciudades o en otros poblados, y es una labor muy ardua. Un hermano que me decía, ¿y ya no va a salir a pasearse en este año? Aleluya. Algunos de ustedes los he invitado a esos paseos que tengo, ¿verdad? Dicen, ¿cómo le hace? Esto es cansado. Pues claro, eso no es de irse a tomar un helado o ir a probar la comida tradicional. No, hermano, es ir a atender específicamente la obra de Dios. Es importante que usted pueda estar orando por el consejo apostólico, porque la labor que tenemos es una labor muy ardua. Estamos orando para poder establecer iglesias en Estados Unidos. Nos están esperando. Hay circunstancias que no nos han permitido, pero hay lugares que ya están preparados. Hay lugares donde están pidiendo a alguien, porque la visión que Dios nos ha dado, ellos la tomaron en este lugar, pero no la han encontrado en otro lugar, y quieren que vayamos y establezcamos la obra en otros lugares. Se ha establecido la obra en Nicaragua, se ha establecido la obra en Honduras. Y hermanos, estamos trabajando para que se siga estableciendo el reino de Dios en otros lugares. ¿Cuál es también otra función del apóstol? Compartir su visión con otros ministerios.
que también otros conozcan la visión que nosotros tenemos, porque tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Usted se ha identificado con esta visión? ¿Se ha identificado con esta visión? ¿Se ha identificado con esta visión? Compártala. No se quede con ella solamente, compártala a otros. También es para que en otros lugares se entienda que el propósito por el cual estamos en esta tierra es para establecer su reino y para ganar almas para Cristo. Seguir supervisando a las iglesias y ministerios, desarrollar otros dones que el Señor otorgue, soportar las pruebas y las tribulaciones, ser fieles hasta la muerte. El día de hoy solamente tocamos rápidamente lo que tiene que ver con el ministerio apostólico dentro del gobierno teocrático bajo la administración del Espíritu Santo. Pero Dios mediante, la próxima semana el Señor nos permita ver los otros 4 ministerios. ¿Cuál es la función de los otros ministerios? Que usted entienda esto, porque es parte fundamental de nuestra doctrina como Iglesia del Señor. ¿Cuál es el funcionamiento de cada uno de los ministerios? La interrelación de los ministerios dentro del gobierno teocrático bajo la guianza del administrador de la iglesia, bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Cuántos de ustedes creen que hay áreas donde se tiene que establecer el reino de Dios? Donde el Espíritu de Dios quiere ser el administrador de la iglesia. ¿Habrá alguien que tenga algún área donde el Espíritu Santo quiere administrarle, donde el Espíritu Santo quiere enseñarle, donde el Espíritu Santo quiere guiarle? A ver, levante su mano, quiero ver si hay manos que necesitan ser guiadas por el Espíritu. Les voy a pedir que vengan, vamos a orar, vamos a pedirle: Espíritu de Dios, quiero que seas el administrador en mi vida. Quiero que seas el administrador en esta área de mi vida. Si tú crees que hay algún área en tu vida que necesite ser administrada por el Espíritu Santo, ven aquí. Ven aquí. Él quiere guiarte. Él quiere que ya no erres en el blanco. Él ya no quiere que sigas tomando malas decisiones en tu vida. Él quiere guiarte, ser tu maestro. Él quiere administrarte. Él quiere gobernar. Él te anhela celosamente. Él está al pendiente de tus necesidades. Sin embargo, a veces somos orgullosos y creemos que podemos seguir llevando la vida como nosotros queremos. Venga Jesús. Venga que el Espíritu de Dios tome el control de su vida. Venga que el Espíritu de Dios tome el control de cada área específica en su vida. Y vamos a dejar que Él se mueva. Que Él sea el que se mueva de una manera soberana en nuestras vidas. Que nos cambie el rumbo en muchas áreas de nuestra vida donde hemos tomado malas decisiones. Que Él nos fortalezca. Que Él gobierne nuestra vida. Que Él posea cada área de nuestra vida. Levántele sus manos a Él en esta tarde ya. Dile: Espíritu de Dios, administra mi vida. Pero dígaselo usted con sus propias palabras. Dígale que ya no quiere tomar sus decisiones, sus propias decisiones que le han llevado al fracaso, que le han llevado a darse de topes y de golpes en la vida, que le han llevado a sentirse vacío, que le han llevado a sentirse insatisfecho. Y deje que Él tome el control, que le sature, que llene su copa, hasta que su copa esté rebosando. Que su vida sea de poder, de valor, de resolución. Que la promesa que está vigente hasta el día de hoy se haga una realidad en su propia vida. Que Él lo capacite donde no hay capacidad, donde no sabe qué hacer. Levántele sus manos a Él. Sí, administrador de la iglesia,
Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar. Muévete soberanamente. Muévete en nosotros, muévete en esta iglesia. Administrala, guíala, enséñala. Ahora dile al Espíritu de Dios que se mueva en ti. Ya no más que haga maravillas en otros lugares, que se mueva en ti. Muévete en nosotros, Señor. Declaramos que tu Espíritu está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Muévete sobrenaturalmente en cada una de nuestras vidas. Aleluya, gracias. Gracias porque estás en este lugar, Espíritu de Dios. Aleluya, gracias. Gracias por ese consuelo. Gracias por esa libertad. Dile ahora que te guíe y que se mueva en ti. Muévete en nosotros, Señor. Mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deje que el Espíritu Santo toque su vida. Deje que Él meta su mano hasta lo más profundo de sus entrañas. Toca cada área de nuestra vida. Administra cada área de nuestra vida. Dile con tus propias palabras: muévete en mí, Señor. Perdóname porque he hecho lo que he querido hasta el día de hoy. Pero ahora muévete en mí. Te doy toda la libertad. Gracias, glorioso Espíritu de Dios. Toma el control de cada área, en cada vida, en cada corazón. Levanta al caído, dale ánimo al afligido. Toma el control de cada área de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Trae una renovación en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro caminar. Aleluya, Señor. Hazme un cristiano activo, nuevo, con valor, con resolución, con visión, con dirección. Cédele tu vida al Espíritu de Dios. Cédele cada área de tu vida al Espíritu de Dios. Toca tú, liberta tú, Señor. Satura, llena nuestra copa hasta que nuestra copa esté rebosando.